Hace mucho tiempo trabajé de guardia en un aeropuerto muy conocido cerca del mar, acá en Sinaloa, y he de decirles que mientras laboré en dicho lugar, tuve experiencias muy aterradoras. Llegué a escuchar ruidos extraños. Algunas veces eran llantos de un bebé. También he visto sombras. Duré bastante tiempo trabajando ahí, hasta que cierto día me sucedió algo en verdad aterrador, lo cual hizo que renunciara. En aquel aeropuerto no hay vuelos nocturnos, por lo que todo queda tranquilo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. La primera vez que sentí un fenómeno paranormal, me encontraba en la sección de última espera, el lugar donde uno espera para abordar el avión. Era ya muy tarde, quizás cerca de las 3 de la madrugada. Yo me encontraba dando un recorrido. Las luces estaban apagadas, cuando en eso logré escuchar que los bancos de un local de comida se movieron. Por un instante pensé que estaba mal acomodado, por lo que hice caso omiso, pero pocos segundos después, lo escuché de nuevo. Así que me dirigí hacia aquel lugar. Subí una pequeña escalera de unos 20 escalones y al llegar al otro nivel, pude ver que una sombra corrió dentro de aquel restaurante. Me dio la impresión de que era la sombra de un niño, ya que era muy pequeña. Por un momento me llené de miedo. Alumbré de inmediato con la lámpara, pero no pude ver nada más. Me quedé escasos segundos y regresé bajando nuevamente las escaleras, cuando en ese momento vi que una de las puertas que dividía esa sección comenzó a moverse lentamente, como si alguien la estuviera abriendo. Me alarmé tanto que llamé por radio al supervisor para que acudiera de inmediato, y a los pocos minutos llegó a mi lugar. Le comenté lo que había sucedido, y él entonces me dijo: «Mira, en esta sección suelen pasar cosas extrañas, ya que hace varios años llegaban personas que habían perdido la vida, y pasaban por un costado de esta sección. De hecho, en cierta ocasión una persona se quitó la vida, aventándose por las escaleras». Yo no supe qué responderle. Me quedé en silencio, pero esa no fue mi única experiencia. A los pocos días y durante mi turno de día, me pasó algo en verdad escalofriante. Pasaron algunas horas cuando mi supervisor se acercó a mí y me dijo que le hiciera el favor de enviar un mensaje al supervisor encargado de las cámaras. Así que fui a una sección de la terminal la cual se encontraba sola, y ahí solamente personas autorizadas podían ingresar. Subí un par de escaleras y entré en un pasillo largo donde habían una gran cantidad de oficinas, las cuales se ocupaban como bodegas. Y recuerdo que al entrar, pude ver que al fondo iba una persona con el mismo uniforme de seguridad, quien también se dirigía a la oficina donde se encontraba el supervisor de cámaras. Pude ver que abrió la puerta y la cerró. Le hablé para que no la cerrara, pero no logró escucharme. Aquel pasillo me daba escalofríos. En verdad, se sentía un ambiente muy pesado ahí. No sé si porque estaba solo, pero se sentía como si alguien me estuviera observando. Llegué frente a la puerta y la abrí, y al entrar me llevé una gran sorpresa, porque solamente vi al supervisor de cámaras. Él volteó a verme y pudo ver que me encontraba pálido, y entonces me preguntó si estaba bien, a lo que solo le respondí: «Te juro que acabo de ver a una persona entrar antes que yo, y llevaba el uniforme puesto». Él me dijo: «No puede ser, nadie ha entrado más que tú». Enseguida verificó las cámaras en el monitor de aquel pasillo para ver si alguien venía delante de mí, y nos llevamos una gran sorpresa, porque efectivamente en la grabación de las cámaras pudimos apreciar que la puerta se abrió, mas nadie lo había hecho. En la cámara no se veía a nadie más que yo. Ambos nos quedamos mirando, y un escalofrío invadió aquel pequeño cuarto. Le dije que hacía algunos días me pasó algo en la sala de espera, y le pregunté si podía revisar qué pasó. Y cuando lo hizo nos llevamos otra sorpresa, porque efectivamente pudimos apreciar que una de las sillas de aquel restaurante se movía sin aparente razón, y cuando buscamos la parte del video donde se movía la puerta, pudimos apreciar que alguien, como una pequeña sombra blanca, la cruzó. No supe qué decir. Era demasiado lo que había pasado en tan pocos minutos, pero aquella no sería mi última experiencia. Pocos días después me tocó estar en el turno de noche. Tenía que cuidar una sección que daba entrada a la plataforma para dar servicio a las aeronaves. No había nada de movimiento, y en eso comenzó a darme bastante sueño, un sueño tan pesado que no podía quitarme. Tomé un poco de agua, pero no parecía tener efecto alguno.
Sin pensarlo, me recargué un poco en la pared. Pensé en cerrar un poco mis ojos y agaché mi cabeza, pero el sueño me ganó. Y justo en ese instante, alguien se acercó a mí y me dijo: «Ve a mojarte la cara para que se te pase el sueño y luego regresas». Al oír eso abrí un poco los ojos, y aún con la cabeza agachada, solamente pude ver que tenía el uniforme de guardia. Así que le dije que me dé un segundo y regresaba. Recuerdo que caminé, pero sentía un sueño pesado. Llegué al baño y fue cuando sonó mi radio. El supervisor de cámaras me estaba llamando. «¿Por qué no estás en tu lugar? ¿Por qué te fuiste sin permiso?». Yo regresé a toda prisa, y cuando llegué pude ver que no había nadie. Nadie me había relevado. Entonces, ¿quién era esa persona que me había hablado minutos antes? Al terminar el turno busqué al supervisor de cámaras para preguntarle si había visto algo extraño, y él me dijo lo siguiente: «Solamente vi que te recargaste en la pared y agachaste la cabeza, y no pasaron más de 2 minutos, y enseguida fuiste al baño. Fue entonces cuando te hablé. Pero pasó algo curioso. Cuando estabas en el baño, el arco que detecta metales comenzó a sonar, como si alguien o algo lo hubiera cruzado». Días después de aquello, me enteré que un compañero había perdido la vida mientras iba hacia el aeropuerto, y este llevaba puesto su uniforme de trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la persona que vi esas 2 veces era tal vez aquel compañero, y yo tuve la oportunidad de verlo, ya que él fue uno de mis mejores amigos ahí. Pienso que se estaba despidiendo de mí. Luego de todo aquello, dejé de trabajar en ese aeropuerto. Llevo años trabajando como guardia nocturno, pero lo que viví aquella madrugada en el río Atoyac todavía me pesa en la mente, como si algo se hubiera quedado pegado a mí desde entonces. La patrulla me dejó a unos metros del puente viejo. Había neblina gruesa y el río sonaba pesado, arrastrando piedras y ramas. Yo estaba ahí porque varios vecinos habían reportado gritos y que supuestamente vieron a una mujer caminando sola por la orilla. Pensamos que era alguien perdida o alguna borracha. Yo encendí mi linterna y comencé a caminar por la vereda. En ese tramo siempre huele a humedad, pero esa noche olía distinto, como a ropa mojada guardada por semanas. A mitad del camino escuché pasos lentos, pero no hacían ruido sobre las piedras. Dije: «Señora», y la luz de mi linterna alumbró una figura blanca a unos 20 metros de mí. Era una mujer de espaldas, con el cabello pegado al cuerpo, como si acabara de salir del río, y su vestido estaba mojado. Pero lo extraño es que no le goteaba ni una gota al suelo. Me acerqué despacio y le dije: «¿Necesita ayuda? ¿Está bien?». En eso la mujer giró la cabeza apenas un poco, no lo suficiente para mostrarme el rostro, y en ese instante recuerdo que la luz de mi linterna comenzó a parpadear. Siempre pensé que eso era un mito, que las linternas no fallan por cosas raras, pero esa noche la mía casi se apagó. Ella comenzó a caminar hacia el río. Caminaba despacio, como si no sintiera frío, y su vestido seguía pegado a su piel de forma antinatural, sin soltar una sola gota. «Señora, no haga eso», le grité. Di unos pasos rápidos, pero igual se metió al río. Sin embargo, no se hundió. Solo sus pies quedaron apenas sumergidos, pero la corriente, incluso fuerte, no la movía. Era como si el agua la evitara, o como si su cuerpo estuviera ahí, pero no realmente. Su cabeza se inclinó hacia abajo, como mirando su propio reflejo. Yo di unos pasos adelante, y fue en ese segundo cuando ella por fin giró el rostro hacia mí. No vi detalles, pero lo que sí pude ver era que no tenía sombras sobre el agua. Todos los cuerpos proyectan algo en el río: luz, sombras, reflejos o distorsión. Pero ella no.
El agua debajo de ella seguía igual, como si no existiera. Cuando noté eso, retrocedí sin pensarlo, y ahí mi linterna se me apagó del todo. En eso el viento se detuvo y el río hizo un silencio imposible, como si le hubieran bajado el volumen al mundo. Y entonces escuché su voz. No fue un grito ni una palabra. Fue algo húmedo, como si hablara desde debajo del agua, muy cerca, pero sin mover los labios. Y noté que la voz no estaba saliendo de ella, sino que salía del río. No entendía lo que decía, pero lo sentía. Era un susurro que no buscaba hablarme, sino que quería arrastrarme. No sé cómo describirlo sin sonar loco. Era la sensación de que el agua quería compañía, y ella era solo la fachada. Corrí y no miré hacia atrás, y entonces fue cuando escuché pasos detrás de mí. Pero no eran pasos de alguien corriendo, eran pasos sin peso, como pasos flotando. Cuando llegué a la patrulla, todo el tablero estaba muerto. Radio, luces, motor, ni un sonido. El otro guardia me miró pálido, y entonces me dijo que juró ver una figura blanca llegar primero que yo y detenerse frente al vidrio del parabrisas, aunque yo nunca la vi ahí. Jamás volvimos a ese tramo del Atoyac de noche, pero a veces sueño con ese momento en que esa entidad volteó el rostro hacia mí, y siempre despierto empapado, como si fuera yo el que salió del río. Pero lo que más miedo me da es lo otro. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del agua, cualquier agua, un río, una acequia, hasta un charco grande, cuando paso cerca, me parece ver algo parado en la orilla, algo que no hace sombra. Estaba de guardia en el DIF en Monterrey. Era una noche de abril, hace más de 5 años. Sonó el conmutador y era una de las trabajadoras que cuidaban a los niños que se quedaban a dormir durante toda la semana. Nos pusimos a platicar para matar el tiempo y que no se hiciera tan larga la noche. Recuerdo que era viernes y ya todos los niños se habían ido con sus padres para pasar el fin de semana con ellos, pero no así las niñeras, que tenían que estar hasta las 10 de la noche para cumplir con su turno. Tendríamos un par de minutos platicando, cuando en eso yo volteé al pasillo y vi que en un sofá azul estaba sentada una niña. Noté que traía muy arreglado su pelo largo y lacio. Vestía el uniforme de la escuela, ya que ahí mismo les dan las clases por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces le pregunté a la señora de limpieza: «Oye, ¿se quedó alguna niña o no vinieron por ella? Porque se vino para acá y la estoy viendo sentada frente a la oficina». Y ella me contestó que no, que todos habían ido y que no quedaba nadie. Le dije entonces que le iba a preguntar a esa niña qué hacía ahí, pero ella me dijo que no me moviera, porque podría ser la niña fantasma, la que ahí se aparecía desde hacía muchísimo tiempo. Sin embargo, yo le dije que no tenía miedo, que a lo mejor había dejado algún pendiente o tenía algo que decirle a alguno de sus papás. Pero de nuevo ella me dijo que no le preguntara nada, porque podía ser algo malo, o podía hacerla enojar, que uno nunca sabe qué puede pasar cuando es un ser del más allá. Pero yo terco no le hice caso, y en eso sentí que un aire frío recorrió todo mi cuerpo, y cuando volteé hacia donde estaba la niña, ella ya no estaba. Fue solo un segundo que dejé de verla. Me paré a buscarla, caminé por el pasillo, le grité, la busqué, pero por supuesto que no la encontré. Así que me regresé extrañado a la oficina a tomarme mi café. Pero algo curioso pasó, porque este ya estaba muy frío. Aunque no me dio miedo, sí se me pusieron los pelos de punta con la impresión. Y así fue como sucedió mi encuentro con la niña fantasma del DIF. Hablando con personas de más años en ese lugar, me contaron que otro guardia de ese mismo DIF
Contó que una tarde-noche ya se habían ido todos los empleados, por lo que él se sentó muy cómodamente y se puso a leer el periódico. Dice que miró la hora y faltaban unos cuantos minutos para la medianoche, pero cuando empezó a leer en eso se quedó dormido. Este hombre comenta que no sabe por cuánto tiempo lo hizo, hasta que una voz de mujer de repente lo despertó. Esa voz le decía que buenas noches. Él respondió el saludo, a lo cual esa voz le dijo muy confianzudamente: ¿cómo ha estado tu día? Él le contestó que muy bien y le preguntó cómo estuvo el de ella. Y esta voz le dijo que no muy bien. Y ahí fue cuando le cayó el 20 y recordó que ya era medianoche y que no había nadie, por lo que pensó: ¿y esta vieja por dónde entró, si todo está cerrado? Y en eso dijo que al levantar su mirada, vio a una mujer parada frente a él, pero como se encontraba a contraluz, solo pudo verle la silueta, por lo que levantando la voz le dijo: ¿quién es usted? Y esa mujer le contestó burlonamente: soy yo. Después se dio la vuelta y se fue rápidamente por el pasillo, mientras él se levantó y se fue detrás de ella siguiéndola al patio. Y justo en eso cuenta que de repente se le puso la piel de gallina y sintió cómo cambió la temperatura, pues se puso más frío el ambiente. Y justo cuando estaba por alcanzar a esa mujer, ella desapareció frente a sus ojos. El incrédulo pensó que se había escondido y la buscó por todos lados, pero no la encontró nunca. Entonces se dio cuenta de que nadie se había metido, sino que era un espectro. Ahí sí que le dio miedo y corrió hacia afuera, y vio en el estacionamiento que había una camioneta van. En la oficina estaban las llaves. Él cerró la puerta principal del DIF y se fue a continuar con su guardia metido en el vehículo, y ahí esperó toda la noche hasta que amaneciera. Cuando llegó su relevo, este se extrañó por encontrarlo en la camioneta, y él le contó lo que sucedió, que había visto a la mujer fantasma, a la aparecida. Esto me pasó hace como 20 años, cuando trabajaba de velador en una bodega vieja, de esas enormes con techo de lámina. Estaba en una zona industrial medio sola a las afueras de García, Nuevo León. En la noche todo era puro silencio, salvo por el zumbido de los postes y los camiones que escuchaba de lejos cada tanto. La bodega tenía más de 30 años, y me contaron que antes había sido una fábrica de calzado que luego la cerraron. Después la compró el patrón para guardar mercancía. Yo entraba a las 7 de la tarde y salía a las 6 de la mañana. Me tocaba recorrer por los pasillos cada 2 horas y reportarme por radio con otro velador que estaba en una bodega a 3 cuadras de ahí. Esa era toda la compañía que tenía. Sin embargo, desde la primera semana, ya comencé a notar cosas raras ahí. A las 3 de la mañana especialmente, empezaba a sentir el lugar diferente. El aire se volvía pesado, olía como a trapo mojado, guardado por años. Pero eso solo era en ciertos pasillos. Y había un punto exacto en uno de los pasillos donde todo se dejaba de oír. Incluso el rechinado de mis botas desaparecía. Les juro que se sentía como si me metieran al fondo de una alberca pero sin agua. Nunca decía nada, pero sí me ponía tenso. Una madrugada ya iba por la tercera ronda. Estaba todo apagado, y yo con la lámpara alumbraba a solo unos 2 metros delante de mí. El resto era oscuridad total. Cuando de pronto la lámpara vaciló, como si se fuera a apagar. Y en eso se me erizó la piel al instante, porque en ese silencio escuché clarito como algo arrastraba los pies al fondo, en el último pasillo. Y no eran pasos normales, era un arrastre lento, como si alguien no pudiera levantar bien las piernas. Me armé de valor y avancé, preguntando si había alguien ahí, pero nadie respondió. Cuando llegué a ese pasillo, me envolvió ese silencio sordo y la lámpara parpadeó otra vez, y sin querer al girarla tantito, en eso vi algo que sigo sin poder explicar bien hasta el día de hoy.
Era una figura parada al fondo, justo donde acababan los analeques altos. Y esta no se movía, pero la podía distinguir bien. No tenía forma clara, más bien era una sombra muy marcada, más oscura que la oscuridad misma, si es que eso tiene sentido. Me quedé congelado. Una parte de mí decía que me acercara, pero todo mi cuerpo me decía que corriera. Me quedé viéndola unos segundos, hasta que la lámpara se apagó de golpe. Y juraría que cuando pasó eso, algo se vino rapidísimo hacia mí, sin sonido, sin pisadas. Nada más sentía una presión brutal en el pecho, aunque ni me tocó. La lámpara encendió de nuevo, y esa figura ya no estaba ahí, pero la sensación no se me quitaba. Me regresé al cuarto donde me quedaba, cerré con seguro y me quedé ahí hasta que amaneció. Después de eso empecé a encontrar cosas fuera de lugar, como cajas que estaban cerradas, aparecían abiertas, otras cambiaban de sitio. Una vez encontré un zapato viejo sobre mi silla, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, y nadie más que yo tenía la llave para poder entrar ahí. Pero lo que más me marcó fue una noche en la que me quedé dormido. Solo fue por un rato, no más de 20 minutos, pero tuve una especie de sueño o algo así, en el que yo cruzaba el pasillo del fondo, y esa sombra se me acercaba, arrastrándose, pero sin tocar el suelo, e iba diciéndome algo, pero no eran palabras normales. Era como un murmullo incomprensible que se sentía dentro de mi cabeza. Me desperté sobresaltado, sudando, y lo único que alcancé a ver por una fracción de segundo era esa silueta negra que estaba parada justo afuera del vidrio pequeño de la puerta. Luego de todo eso pedí que me cambiaran de turno, y me contaron que el anterior velador había renunciado unas semanas atrás, pero nunca quiso decir el por qué. No sé qué sea lo que haya en esa bodega, pero algo quedó ahí de la época de la fábrica, algo que no se fue con las máquinas ni con el polvo. A veces me pregunto cuántos fantasmas no están hechos de carne y hueso, sino de silencio, de recuerdos mal enterrados. Aquí entre nosotros hay lugares donde la oscuridad no solo existe, sino que se queda. Cuando uno trabaja como velador, se acostumbra a los ruidos como el viento, los perros, los autos a lo lejos, pero nunca a los ruidos que no deberían existir. Era mi tercera noche cubriendo un punto de la caseta vieja, de un estacionamiento subterráneo ubicado en Morelos. Me habían advertido que antes ahí trabajaba un señor llamado Don Mauro, a quien un día encontraron muerto, sentado en esa misma silla donde yo hacía guardia ahora. Pero yo no creía nada de eso. Esa vez, a eso de las 2:47 a.m., comencé a escuchar pasos claros, como de alguien caminando por el pasillo de concreto. Encendí mi linterna y salí a checar eso. El eco de mis pasos en el estacionamiento hacían parecer que había más de un par de pies andando. Era como si alguien caminara detrás de otro siguiéndole. Nervioso pregunté quién estaba ahí, pero no hubo respuesta. Sin embargo, lo que sí pude escuchar fue una risa bajita, como de alguien burlándose. Me acerqué a un espejo grande que estaba al final del pasillo, donde estacionaban las motos, y ahí noté que el aire se sentía raro, era más frío, y en eso escuché esa risa otra vez, pero esta vez no venía del pasillo, sino que noté que venía de aquel espejo. Entonces levanté la lámpara y lo vi. Detrás de mi reflejo había una silueta negra alta con los brazos demasiado largos y estaba asomando la cabeza por encima de mi hombro. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros. Esa cosa estaba pegada a mí, pero al voltear no había nadie, solo estaba en el espejo. La risa en ese momento se volvió más fuerte, más aguda, como si estuviera dentro de mis oídos.
Apagué la linterna, corrí a la caseta y cerré la puerta. La risa por un momento siguió, y después nada. Silencio total. A la mañana siguiente revisaron las cámaras, y aparecía yo corriendo hacia la caseta, y detrás de mí se veía claramente una figura negra moviéndose, arrastrando las manos por el suelo. Renuncié ese mismo día. Soy guardia en un hotel situado en un lugar apartado en Jalisco. Dicho hotel está rodeado por un denso bosque, una cascada y un río caudaloso. Una noche, mientras estaba en mi caseta de vigilancia, empecé a escuchar un sonido inquietante, como si varias cadenas se arrastraran lentamente por el suelo. El ruido era persistente, llenando el ambiente con una sensación de incomodidad. Intrigado y algo inquieto, decidí salir a investigar, pensando que podría tratarse de algún perro o algún otro animal. Y al asomarme al exterior, no vi a nadie ni encontré rastro alguno que justificara el ruido. Así que decidí volver a mi caseta. Pero justo cuando me acomodaba nuevamente, el sonido de las cadenas volvió a resonar. Me dirigí hacia las primeras habitaciones, que se encontraban a unos 20 metros de distancia cerca del río. Pensé que quizás el ruido provenía de esa dirección. Mientras descendía por los escalones que llevan a esa área, en eso escuché algo aún más perturbador. Era el sonido de pasos apresurados, que parecían acercarse detrás de mí como si alguien intentara empujarme. Me giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Continué mi búsqueda para determinar el origen del inquietante ruido de las cadenas. Llegué a la zona de juegos. Tenía que cruzar un puente de madera que se extendía sobre el río, y a medida que avanzaba por ese puente, una sensación de ser observado me envolvió. Sentí una mirada penetrante que parecía provenir del lado del río. Al moverme para investigar, lo que vi me heló la sangre, porque vi la figura de una niña con la cara completamente blanca, que me estaba mirando fijamente. Vestía un vestido blanco, y sus ojos eran profundamente negros. La visión era tan perturbadora que al encender mi lámpara y alumbrarla, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El terror me paralizó momentáneamente, y a pesar de mi deseo de huir, mis piernas no respondían. Finalmente logré moverme, y salí corriendo hacia la caseta para llamar a mis compañeros. Cuando ellos llegaron ya no había rastro de la figura. Esa noche varios huéspedes reportaron haber escuchado el llanto de una niña, y algunos la vieron en el río desde sus habitaciones. Todos coincidieron en que se sentía una energía extremadamente pesada y opresiva en el ambiente. Desde ese entonces, siempre vamos 2 o 3 personas a verificar los reportes y cualquier actividad extraña que ocurra en el hotel.